Dos, ¿Sí? 6 millones. 6 millones. Cuentas por pagar, 2 millones y medio. Ya, Capital, 5 millones. ya. Y utilidad acumulada, 9 millones. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Perfecto. Entonces aquí, para que sea más ordenado, le vamos a poner formato de número. Moneda. Ahí. Entonces, si se dan cuenta, todos los activos en este caso están para el lado de que aumentan al debe, ¿cierto? Van al debe, ¿cierto? Y los pasivos que aumentan al haber van hacia el lado del haber. Y acá yo pongo finalmente una glosa, ¿cierto? Glosa. Y le ponemos glosa apertura 2020. Así es como se genera una apertura, ¿cierto? En este caso, de año. Esto lo vamos a poner acá. Ahí. Perfecto. Entonces, ese sería un asiento contable. La glosa, apertura 2020. Exacto, glosa de apertura 2020. Ahí igual uno le puede poner cualquier cosa, o sea, siempre suponiendo que se va a entender lo que estamos haciendo. O sea, le puedo poner apertura 2020, por ejemplo, le puedo poner apertura enero, le puedo poner apertura año 2020, cualquier nombre que se entienda, ¿cierto? Que estamos realizando la apertura del año 2020. Aquí lo más fácil es ponerle apertura 2020, ¿cierto? Lo más sencillo es pasa lo mismo que con las cuentas contables. Uno le puede poner el nombre que quiera, pero tiene que saber a lo que corresponde, ¿ya? Saber su clasificación, ¿ya? Entonces aquí también tenemos que sumar, ¿cierto? Sumar, ¿cierto? Y ahí tiene que dar la partida doble, ¿cierto? Ambos iguales, ¿ya? La suma del debe, ¿cierto? Y del haber. En este caso da ambos 22.500.000. Ese es como número 1. Vamos al segundo. ¿Qué dice ya los movimientos de enero? ¿Alguien me puede leer? Dice, profe, que la sociedad está compuesta por 2 socios, con una participación del 50%. Movimientos periodo de enero 2020. Si los socios acuerdan por escritura pública un aumento de capital de 2 millones cada uno que se paga capitalizando de las utilidades acumuladas. Ah, ya. O sea, aquí teníamos que los socios acuerdan por escritura pública, ¿cierto? Un aumento de capital de 2 millones cada uno. O sea, aquí tenemos el asiento número 2, ¿cierto? Le pusimos ahí un número. Aquí no hay fecha. Pongámosle, no sé, por 5 de enero. ¿Ya? Yo, claro, aquí en este ejercicio no, lamentablemente no puse fechas cuando tengamos el certamen, ¿cierto? Y cuando tengamos más talleres, la idea es que sea con fecha. Entonces ahí yo les voy a ir poniendo fechas. Para, como les decía, como también sería ahí en la diapo, hacerlo de manera cronológica, ya en base a las fechas. Aquí le voy a poner un supuesto que fue el 5 de enero del 2020. Entonces la 102 sería un aumento de capital, ¿cierto? Contra y que se capitalizaba con las utilidades acumuladas. O sea, las utilidades acumuladas en este caso disminuían, ¿cierto? Que eran 9 millones. Y aumentaba el capital. O sea, aquí tenemos utilidad acumulada, ¿cierto? Acumulada por ¿cuánto eran? 2 millones cada uno. Sí, profe. 2 millones cada uno. O sea, 4 millones en total. Son 2 socios. Versus un aporte de capital. El aporte de capital, ¿cierto? Recordemos que el mismo tratamiento que el capital. O sea, se cuenta como un pasivo. Porque es una deuda que genera la empresa con los socios. ¿Ya? Profe, la utilidad acumulada era pasivo que está disminuyendo. Es un pasivo que está disminuyendo, claro. Vale.
y los pasivos disminuyen al debe. Claro, porque aquí teníamos utilidad acumulada, ¿cierto? Arriba, que estaba al haber, ¿cierto? Como pasivo con 9 millones, y en este caso se está disminuyendo porque esa misma utilidad la están ocupando para un aporte de capital. Por eso que aquí en este caso disminuye la utilidad acumulada y se aumentaba en este caso el aporte de capital. El aporte de capital como un pasivo, ¿cierto? Aumenta al haber. Y glosa, aquí le podemos poner, ¿qué le podemos poner acá como una glosa descriptiva de esto? ¿Qué se me ocurre? Alexander. ¿Aporte de capital de los socios? Ya, sí, aporte de capital de los socios. Perfecto. Socios. Ahí. Autosuma de acá, ¿cierto? Bueno, aquí evidentemente da lo mismo, ¿cierto? Pero igual hay que hacer la suma como de comprobación, más que nada. Ya, entonces ese fue el número 2. 2. Ahí. Ya, ¿qué es el siguiente? Dice, se pagan 4 millones de la deuda bancaria con cargo a la cuenta corriente. Ya, o sea, teníamos aquí deuda con banco, ¿cierto? De 6 millones, pagamos 4 con la cuenta corriente. Y se paga con banco, con la cuenta banco. Exacto. ¿Hay fecha? Parece que no, ¿cierto? No. Enero del 2020. Sigue en enero. Enero, entonces pongámosle el 10 de enero. Ya. Como supuesto, porque aquí no, en este caso no, el ejercicio no entregaba fecha. Y como supuesto, pongámosle por ahora 10 de enero. Entonces, si pagamos deuda con banco, ¿cierto? Deuda con banco es un pasivo, y en este caso, como lo estamos pagando, el pasivo está disminuyendo. ¿Correcto? Iría al debe. Y el pasivo disminuye al debe. Perfecto. Deudas con banco. Aquí irían, ¿cuánto estamos pagando? 4 millones, ¿cierto? 1, 2, 3, 1, 2, 3. ¿Y estamos pagando con qué cosa? Con banco. Con Con cuenta banco. Con banco, cuenta corriente es un activo que disminuye al haber. Disminuye a la vez por los mismos 4 millones. Entonces aquí le ponemos una glosa, ¿cierto? ¿Qué le podemos poner acá como glosa? Pago de deuda bancaria o deuda con banco. Pago deuda bancaria. Exacto. ¿Okay? También le puedo poner con cuenta corriente. ¿Sí? ¿Los pasivos no iban a la derecha? Cuando aumentan van a la derecha, a la vez. Pero aquí el No, pasivo pero está disminuyendo. en el nombre de la cuenta, es que arriba le puso banco, por ejemplo, caja, y son... Ah, correcto. Es que aquí la idea de las cuentas, ¿cierto? De ponerlas a la izquierda o la derecha es en base a su movimiento. O sea, si la caja, por ejemplo, aquí aumenta el debe, la ponemos al lado izquierdo. En este caso, si el banco está disminuyendo, ¿cierto? Y un activo que disminuye a la vez, ¿cierto? Lo ponemos al lado derecho. Aquí la idea es mantenerlo, si se dan cuenta, ordenado en base a que la cuenta, ¿cierto? Vaya ordenada en base a su movimiento. Si aumenta o disminuye, y si es un activo pasivo, digamos, ahí respectivamente donde aumenta y donde disminuye. Por eso que va siempre caja, por ejemplo, aquí caja va al izquierdo y va, en este caso, también al debe, que es el lado izquierdo. Ya, correcto. ¿Se entiende como el formato, digamos, del libro diario? Es parecido igual a lo que hacíamos antes, el cuadro de transacciones, ¿ya? Solamente que este es el formato real, ¿ya? El formato que se ocupa en la práctica. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, como les digo, todos los que van al lado izquierdo es porque están aumentando, ¿cierto?, al debe, y los que van al lado derecho porque aumentan al haber.
¿Vale? Aquí cerramos, ¿cierto? Este de aquí. Y nos falta la suma. Que aquí también es obvio que da lo mismo, pero de modo de registro siempre se deja sumado el debe con el haber. ¿Ya? ¿Qué sigue después? Dice que la maquinaria hace explosión, hay pérdida total y no hay seguros comprometidos. Pérdida Dinero total. y tampoco hay fecha. Tampoco hay fecha, pongámosle ya el 12 de enero. Ya. Entonces, ¿qué creen que hay que hacer acá? La cuenta maquinaria tiene que disminuir, es un activo, así quería al haber. Ya, Y habría que crear la cuenta pérdida de la maquinaria. pérdida de maquinaria, ¿cierto? Ujú. Este es el número 4. Estamos aquí tomando el 4. Entonces le ponemos, aquí igual la idea siempre es ir primero van las cuentas que van al debe, ¿cierto? Que aumentan al debe o disminuyen al debe, y las cuentas, y después más abajo, al lado derecho, ¿cierto? Más las cuentas que aumentan o disminuyen al haber. Siempre la idea ahí también con ese orden. O sea, yo aquí tendré que partir con pérdida de maquinaria, ¿cierto? Que es un gasto que aumenta al debe, maquinaria, versus la maquinaria, que es un activo, ¿cierto? Que disminuye al haber. Por eso que en este caso va primero la pérdida maquinaria y después va la maquinaria. ¿Ya? Siempre hay que mantener el orden, digamos, de lo que va primero al lado izquierdo y luego lo que va segundo al lado derecho. Entonces, la pérdida maquinaria, ¿por cuánto monto sería? Por los Por los 5 millones, ¿no, profe? 5 millones, ¿cierto? Porque dice que se pierde completamente. Y tenemos de saldo en la maquinaria 5 millones. Por lo tanto, aquí, Pérdida maquinaria 5 millones, maquinaria 5 millones. exacto. Entonces aquí le ponemos una glosa descriptiva. ¿Qué le ponemos acá? ¿Qué puede ser? Pérdida maquinaria. Pérdida maquinaria, ¿cierto? A veces las glosas son bien obvias, pero igual son importantes porque a veces no se sabe, digamos, lo que uno está haciendo. Cuando uno ve un libro diario, quizás no, evidentemente no va a tener lo que estamos leyendo ahora. Ya en la práctica me refiero. Por eso que las cosas son importantes. Pérdida de maquinaria. Y aquí me falta la suma. Suma y suma acá. Ahí tenemos el asiento número 4. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. ¿Está fácil? ¿Sí? Es que no sé si los demás. Pero es parecido a lo que ya habíamos hecho antes. Sí, porque yo sí lo entiendo, pero los chiquillos. Solamente cambia, digamos, el tema del formato. ¿Cómo van? ¿Los demás cómo van? Bien, profe. Bien, profe. Sí se entiende. ¿Se entiende? Súper. El 5, ¿qué dice el siguiente? Dice que se distribuyen 1 millón a cada socio de la utilidad acumulada. Se distribuye 1 millón. Entonces aquí tenemos, Está en 4. enero y tampoco tiene fecha. Tampoco tenemos fecha ya. Bueno, ahí la fecha, digamos, en este caso va a dar un poco lo mismo porque ninguno tiene fecha. Entonces, el 12, pongámosle el 15 de enero. 15 del 01 del 20. Se distribuye la utilidad acumulada, ¿cierto? O sea que la utilidad acumulada aquí está bajando. ¿Y cómo se paga esto? No sé cómo se paga. No dice. Pero es 1 millón, paguémoslo con banco. Ya, entonces sería utilidad acumulada y. Utilidad acumulada, que es un pasivo que está disminuyendo, ¿cierto? Disminuye el debe. Por eso que va primero. Y con banco, que es un activo que también está disminuyendo, disminuye al haber.
serían 2 millones, porque es 1 millón cada socio. Entonces, este es el formato, ¿cierto?, de este asiento. Utilidad acumulada contra banco. Aquí le ponemos el borde y aquí le ponemos una glosa. ¿Qué pedís de glosa? Pago de utilidad acumulada. Pago de Con cheque. utilidad acumulada con cheque. Muy bien. Con cheque. Aquí la autosuma. Alex Ríos. Supongo que estoy grabando, ¿cierto? A ver, tengamos en pausa. Ahí estoy grabando de nuevo. Le tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 asientos. ¿Qué sigue después? A ver. Es que voy un poquito más lento, pero. Dice que se vende el terreno en 10 millones y medio, el pago lo efectúan a la cuenta banco. Se vende el terreno en 10 millones y medio. 6. Ya, Sí. aquí es lo que va primero, entonces. Las fechas no, en enero. El La terreno fecha que es de un activo va a disminuir, por lo tanto la cuenta banco que aumenta, que es un activo también, deberá ir al lado izquierdo, al debe. Ya, perfecto. No. Entonces, ¿cuál va al lado izquierdo? Aumentaría la cuenta banco porque lo pagan en la cuenta corriente. Perfecto. Entonces, banco aumenta, ¿cierto?, al debe. Y al otro lado tenemos entonces Terreno, es lo que se vende. terreno. Es un Sí, activo que 10 millones y disminuye. Pero ojo ahí porque, según tengo entendido, el terreno vale 8. A ver. Y si estamos vendiendo, Hay una utilidad, una ganancia. hay una utilidad. Correcto. ¿Dónde va la utilidad? La utilidad aumenta. ¿Y aumenta dónde? ¿A qué lado? Cuando aumenta va al haber. La utilidad aumenta al haber. O sea que también va al lado derecho. Sí. Voy a ver si aquí. ¿Dónde dice el terreno? 8 millones. Claro, en el comienzo dice que el terreno costó 8 millones y lo estamos vendiendo en 10 millones y medio. Tenemos una utilidad de 2 millones y medio. Exacto. Entonces, banco, 10 millones y medio, ¿cierto? Terreno, 8 millones. Y la utilidad sería 2 millones y medio. Glosa. Venta de terreno. Venta Me de, gustaba 8 millones. venta de terreno. Venta de terreno. Entonces ahí cerramos all externo. Ahí. Entonces aquí sumamos, ¿cierto? Suma. Y ahí estamos con 10 millones y medio en ambos lados. ¿Ya? ¿Qué más decía después? Estoy sumando y terminando. Pues dice, Sí. profe, la sociedad paga contrafactura 1,5 millones por una campaña publicitaria en televisión por el lanzamiento de un producto con cheque al día. Ya, entonces tenemos Ahí ahí es cuando un teníamos gasto. el problema, profe. ¿Ah? Ahí teníamos el problema, que usted la utilidad la veía como pérdida. Ah, claro. Claro, porque es una publicidad, ¿cierto? Lo veía como gasto. Claro. Es un gasto que se está incurriendo. No sé.
Entonces, ya la fecha sería, ya, pongámosle 20 de enero. Ya. ¿Qué cuenta tenemos acá? A ver. Dice que entonces paga con factura 1,5 millones por campaña publicitaria en televisión. O sea, tenemos publicidad y tenemos proveedor, porque estamos pagando con factura. Estamos ¿Ya? adquiriendo- ¿Y qué iría primero al lado izquierdo? Lo que aumentaría sería la deuda con el proveedor. Y la deuda con el proveedor Pasivo. aumenta el debe, a ver. El No, pasivo aumenta el la debe. haber. Es un pasivo que aumenta el haber, no. Por lo Entonces, tanto, no. la pérdida aumenta el debe. La cuenta Sería- total. no. Aquí no Claro, se ocupa y caja por la publicidad, factura. publicidad sería el debe, porque es una pérdida que aumenta el haber, al debe. ¿Cómo alguien preguntó algo de la caja? Yo, profe, que acá si la factura no se consideraba como caja. ¿Pero qué dice el medio de pago? Con factura. Pero dice, la sociedad paga contra factura 1.200.000 por una campaña publicitaria de televisión. Dice con cheque al día. Sí, no, con no leí cheque al completo. día. Sí, Claro, ahí sería con banco. cheque al día es banco, claro. Es que con factura no necesariamente es caja, porque con factura es el documento que se ocupó solamente. Puede ser que uno pague una factura con cheque, con caja, con cualquier cuenta. Solamente la factura significa el documento que se utilizó para esa compra. Entonces tenemos gasto por publicidad, ¿cierto? ¿Y qué otra cuenta? Banco. Por lo que se paga. pues. Banco. Banco. ¿Nada más? Nada más. No. ¿Cuánto es el gasto por publicidad? 1.200.000. Ya. Y banco lo mismo. Entonces aquí tenemos autosumo. La sumo. Glosa. Publicidad. Publicidad. Pago con cheque, con cheque. Aquí, bueno, igual por lo general, en la práctica se utiliza aún más detalle, pues se pone el número de cheque, por ejemplo, el número de factura. Es mucho más detallado. Ya aquí, como no necesitamos tanto detalle, solamente le ponemos una glosa simplificada, digamos, de lo que se está haciendo. Ya, pero aquí uno, como digo, en la práctica no puede poner publicidad. Aquí, por Pago ejemplo, con se pone, cheque, se pone el cheque, el número de la factura. Exacto, claro. ¿Y qué otro? Eso no se pondría, ¿verdad? Eso nomás, pues. Aquí hay factura, ¿cierto? Con un número de factura, ¿cierto? Y el cheque, el número de cheque, el banco, a lo mejor, luego con cheque, con el del cheque tanto, cheque 10, por ejemplo, con el banco Itaú. Se ponen los datos también de la agencia de publicidad. ¿O no? Eso no es necesario. También puede ser, también, sí, uno ahí, digamos, como le digo, la contabilidad siempre es a criterio. Ya, así como las cuentas son a criterio, las cosas a criterio, también, digamos, esto se sirve como a criterio. O sea, si la persona que está haciendo esto, o al dueño, en este caso de la empresa, le sirve que aparezca todo ese detalle, evidentemente lo puede poner. Si es que no le sirve, a lo mejor no es necesario, ¿cierto? No lo pone. Por eso siempre queda a criterio, digamos, de cada negocio, de cada empresa, colocar o no la información respectiva. ¿Ya? Ya. Entonces le pusimos publicidad, ¿cierto? Pago con cheque. Digo, más abajo, publicidad. Ahí. Entonces aquí cerramos este asiento de acá. Entonces ese es el formato que tenemos, ¿cierto? Para el libro diario. Bueno, sé que siguen todavía más para abajo. Sí. Pero por tiempo, digamos, dejémoslo hasta acá, esta parte, cosa de que alcancemos a hacer también el libro mayor y el balance, ¿ya? Ya. Entonces, hagamos ahora el libro mayor. Que el libro mayor igual ustedes ya lo conocen porque son las cuentas T, ¿ya? O el que vamos a hacer ahora, el resumen, ¿cierto?, de las cuentas, que es muy parecido a las cuentas T.
Entonces vamos a copiar acá, copiar, y vamos a generar, ¿cierto?, el libro mayor. Acá. Libro diario mayor. Ahí está. Libro mayor. Entonces, ¿con qué cuenta podemos partir? Caja. Partimos con caja. Entonces, la caja, ¿cierto? La cuenta número 1, aquí vamos a tener siempre debe, ¿cierto? Y haber. Entonces, la caja, ¿qué movimientos tuvo? A ver, Tuvo el primero que fue en el acento de apertura, ¿cierto? 1,5 millones, que estuvo al debe. $1,5 millones. ¿Qué más tuvo después? a ver, sería el libro mayor, sería cuenta, debe y haber, ¿cierto? Ah, claro, aquí me falta ponerle aquí cuenta arriba. Muy bien, cuenta. Cuenta debe y haber. Exacto. Aquí no hay fecha porque esto es como un resumen de todos los movimientos. Por eso que no llevaría fecha. Pero sí va la cuenta, ¿cierto? En este caso en la caja. Y aquí se desglosa, ¿cierto?, cada movimiento que tuvo la caja durante determinado periodo. En este caso tuvo solamente la apertura, ¿cierto? Porque no hay más movimiento de caja por lo que veo. Por lo tanto, queda ahí nomás. Y aquí queda saldo. 1,5 millones al debe, entonces. ¿Cómo? No, que estoy leyendo, perdón. Ah, entonces queda un saldo, ¿cierto?, de $1,5 millones. Aquí queda un saldo deudor. ¿Cómo eso pasa? ¿Que quedó el saldo deudor? ¿Se acuerdan cuando hacíamos las cuentas T? Teníamos, ¿cierto?, el debe y el haber, y abajo sacábamos la suma del saldo. Como la cuenta T. Ahí. Por ejemplo, si acá ese monto hubiera estado en el haber, sería un saldo acreedor. Exactamente. Y ahí pongámoslo acá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la cuenta caja, ¿cierto? Como cuenta T. Ahí, entonces acá. Ahí. Entonces tenemos la caja, ¿cierto? Ahí. Este es el debe y acá al lado del haber, ¿cierto? Entonces aquí como debe teníamos 1,500, ¿cierto? Y como no hay más movimientos, uno sumaba acá todos los debe y sumaba todos los haber, ¿cierto? Eso hacíamos cuando hacíamos la cuenta T. ¿Se acuerdan? Sí, profe. Espérenme, me esperan un segundito. Espérenme. Sí. Ya, ¿aló? Sí. Ya. Entonces teníamos, ¿cierto?, la caja como cuenta T. Y aquí sumábamos el debe y el haber. Y acá dejábamos un saldo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada de esto? Sí, profe, de eso sí me acuerdo. La cuenta T sí, pero Soy del saldo igual. Entonces se hacía Entonces la aquí, sumatoria y que si era pasivo cambiaba igual. exacto. Entonces aquí le voy a poner para que sea con número. Número. Ahí. Entonces aquí quedaba con un saldo.
En este caso, como la cuenta caja es un activo, ¿cierto? En este caso el debe es mayor que el haber, queda con un saldo deudor. En el caso de los pasivos, Entonces, si fuera pasivo, hay que en el saldo del debe queda como acreedor. saldo acreedor, exacto. Cuando son pasivos, ¿cierto? Y el haber es mayor que el debe, ¿cierto? Queda como saldo acreedor. Así son los nombres, digamos, de los saldos en este caso. Saldo deudor y saldo acreedor. ¿Ya? Y cuando son los saldos de pérdida y ganancia, profe, también quedan como saldo deudor y acreedor. Exacto. Cuando son saldos de pérdida y ganancia, que también tienen el mismo tratamiento que los activos y los pasivos, ¿cierto? En este caso, la pérdida se trata igual que el activo y la ganancia se trata igual que el pasivo. También quedan con saldo deudor y acreedor respectivamente, porque siempre cuando el debe es mayor, ¿cierto?, que el haber, va a quedar saldo deudor, y cuando el haber es mayor que el debe, ¿cierto?, va a quedar con saldo acreedor. Entonces aquí en este caso la caja queda con un saldo deudor de 1.500.000, ya como saldo final. Entonces eso mismo se coloca acá en este caso en el libro mayor, ya que es este que está acá. Entonces aquí lo vamos a poner acá. Como saldo. Como saldo ahí. Entonces, así se hace cada cuenta. Tenemos la cuenta caja, ¿cierto? Después vamos a poner la cuenta banco. La cuenta banco. ¿Ya? Entonces, ¿qué movimiento tuvo la cuenta banco? Vamos a ver esto. Por último le podemos poner un número así como 1, por ejemplo. Después le ponemos 2, para que no se enrede igual las cuentas. ¿Ya? Ya. Entonces tenemos banco, la apertura. La apertura por 8 millones. La apertura por 8 millones. Al debe, ¿cierto? Al debe. Después, banco, la apertura 8 millones. Después tenemos acá abajo en el número 3, le pusimos un pago de deuda bancaria con cuenta corriente por 4 millones. Entonces aquí le ponemos pago de deuda bancaria. Esto es como repetir la glosa. ¿Ya? Aquí se repite la glosa porque... A la vez. Exacto. Deuda bancaria. Se repite la glosa porque uno puede después determinar de dónde salió dicho movimiento. O sea, si uno ve solamente el libro mayor, tiene, ya, yo partí con 8 millones en el banco, ¿cierto? Pero después pagué una deuda de, ¿cuánto era? 12. 4. Pero nosotros tenemos que anotar como en las cuentas T solo la cuenta banco, pues ahí está anotando la cuenta pago deuda bancaria, así se hace acá. No, es que dentro de cada cuenta uno va detallando los movimientos que tuvo la cuenta durante el determinado periodo de tiempo. En este caso ya estamos en enero, ¿cierto? Estamos anotando la cuenta bancaria, ¿cierto? O sea, el nombre de la cuenta, que en este caso es banco, ¿cierto? Y aquí tenemos que desglosar todos los movimientos que tuvo la cuenta banco. Entonces tenemos primero la apertura, que se movió, ¿cierto? Cuando se abrió el asiento, ¿cierto? Se abrió la contabilidad de este año, se generó una apertura con un banco de 8 millones. Entonces tenemos la apertura por 8 millones. Entonces, Después tuvimos... Lo que usted anota ahí en la glosa, donde Es la está glosa, claro. la cuenta banco, donde está la cuenta. Exacto. La cuenta Donde se involucrada. movió la cuenta. Donde Ya. se movió, ¿cierto? Tanto si disminuyó o aumentó. Claro, por ejemplo, ya, aquí, ahora sí entendí. Ya. en el número 3, ¿cierto? Pagamos una deuda bancaria de 4 millones con el banco. O sea que aquí pongo pago de deuda bancaria, ¿cierto? De 4 millones que va al haber porque se pagó. Después tenemos, por ejemplo, en el número 5, pago de utilidad acumulada con cheque. Entonces aquí tenemos pago, utilidad acumulada. ¿Por cuánto era? 2 millones. Entonces ahí también está saliendo, ¿cierto? Sale a la vez. Claro. Ahora viene el Después, ingreso por la venta del terreno. Que son 10 exacto. En el millones número 6 dice venta de terreno. Aquí ponemos en el venta debe. de terreno. ¿Por cuánto? Por 10 millones y medio. 1,5 millones. Venta de terreno. Y luego gasto por publicidad, ¿cierto? Gasto por publicidad. Publicidad, ¿cierto? Por
1.200.000. Aquí va saliendo. Entonces, si se dan cuenta, la cuenta banco tuvo todos esos movimientos: apertura, pago de deuda bancaria, pago de utilidad, venta de terreno, gasto de publicidad. O sea, que si uno ve el libro diario, o sea, ve el libro mayor de la cuenta banco, automáticamente puede deducir, por cierto, puede visualizar los movimientos que tuvo el banco, solamente el banco, ya, y sus saldos, respectivamente. Ya no es necesario ir viendo ahí, así como asiento por asiento, ir viendo dónde se movió la cuenta banco, ya, por eso que es como un resumen de cada cuenta contable. Entonces aquí en este caso sumamos, ¿cierto?, todos los debe del banco, sumamos todos los haber del banco, ¿cierto? Y la diferencia me va a quedar como saldo. Aquí me queda saldo deudor, ¿cierto?, de 18 menos 7, un saldo de 11.300.000. ¿Ya? Entonces, por eso que ese es el fin, digamos, el objetivo del libro diario, o sea, del libro mayor. Un segundito, entonces, tener un resumen. Un segundito. Sí. Ya, listo, ya lo. Tener un resumen de cada cuenta por separado. Claro, en el caso de la cuenta caja. Profe, ¿puedes subir un poquito, movimiento, por favor? Un poquito. Ahí. A ver. En la glosa de la 107. ¿Ya? Es publicidad pago con cheque. Ahí usted igual le cambió el nombre, abajo le puso gasto publicidad. Ya, sí. Aquí dejémoslo lo mismo para que no se confunda. Publicidad, pago con cheque. Y como es mayor el nivel, queda un saldo deudor de la diferencia solamente, ¿no? De la diferencia, exacto. Ya, de lo que entró menos lo que salió. Recordemos que el debe es lo que entra, en este caso del banco, ¿cierto? Y el haber es lo que sale. Entonces, aquí en este caso, al banco entraron 18,5 millones y salieron 7,2 millones. O sea que me quedó un saldo final de la diferencia, ¿cierto? 11,300,000. Ese menos 600. Listo. Aquí por un tema de orden, igual ustedes pueden saltarse un espacio, por ejemplo, que no quede todo junto ahí, por ejemplo. Y uno va viendo cómo le queda más ordenado y cosa de entenderse también uno cuando lo desarrolla. No, tampoco la idea no es enredarse, todo lo contrario. La idea del libro mayor es que quede un resumen, ¿cierto? Y que quede entendible. Por lo mismo se colocan las cuentas y también las glosas, para saber también de dónde vino. ¿Ya? ¿Y la cuenta caja solo tuvo un puro movimiento nueva, apertura? Nada más. Ah, no, sí, en el caso que vimos los 7 primeros, ¿no? Claro. No se movió más, pues claro. Claro, si hubiésemos hecho todo el ejercicio completo, como por tiempo no lo estamos haciendo completo, quizás hubiese tenido más movimientos. Pero aquí, como tuvo solamente uno, digamos, va solamente eso. El banco fue el que tuvo más, ¿cierto? Y ahí los colocamos todos. Está como una apertura, pago de bancaria, pago de utilidad acumulada, venta de terreno y publicidad, pago con cheque. Aquí lo mismo que yo hubiese dicho, lo mismo acá. Por ejemplo. ¿Cómo? Que aquí igual voy a hacer la cuenta T, para que ustedes visualicen, digamos, lo mismo. Millones, 2 millones. Ahí. Ven que es lo mismo hacer la cuenta T, solamente que la cuenta T no tenía tanto detalle, porque la cuenta T va solamente los montos. Entonces uno si ve la cuenta T, por ejemplo, de banco, no sabe de dónde son los 8 millones, no sabe de dónde son los 10,5 millones, no sabe de dónde vienen los 4 millones. Se dan cuenta que uno no puede visualizar, digamos, más información. ¿Ya? Entonces por eso que uno en la cuenta, en el libro mayor,
digamos, se utiliza de esta manera, cosa de saber, digamos, de dónde viene la cuenta y de dónde vienen los montos. ¿Ya? A ver, hagamos otra cuenta mayor. ¿De qué cuenta puede ser? A ver, de maquinaria, pues a ver, veamos la cuenta maquinaria. Le ponemos 3, ¿cierto? Y dejamos maquinaria. Maquinaria. Entonces, aquí la maquinaria tuvo la apertura, ¿cierto? La apertura de acá. 2020. Apertura. Por 5 millones. Al debe. Cero. Después, ¿qué más pasó con la maquinaria acá? La pérdida de la maquinaria. Pérdida maquinaria, La pero la pérdida, puso como ¿cierto? maquinaria. Claro, como maquinaria. Esto estamos en la cuenta maquinaria. Aquí igual es importante, también es importante eso. O sea, si nosotros vamos a ocupar la cuenta maquinaria, y por ejemplo en este caso aquí se perdió, es ocupar la misma cuenta que utilizamos al comienzo, porque estamos perdiendo, en este caso, la maquinaria. O sea, para dejar reflejado que se perdió, tenemos que ocupar el mismo nombre. Ya no podemos cambiarle el nombre. Bueno, es importante eso porque en este caso del libro mayor, nosotros estamos viendo todos los movimientos que tuvo la cuenta maquinaria. Entonces, si le hubiésemos cambiado el nombre, quizá hubiésemos tenido 2 libros mayor de 2 cuentas distintas, que al final son la misma. Por eso que es importante igual mantener el nombre en este caso de la maquinaria, ¿cierto? Tuvimos la apertura, luego después se perdió. Pérdida. ¿Cómo le pusimos? Pérdida maquinaria. Y aquí se fueron los 5 millones que teníamos. Entonces aquí tenemos 5 al debe, 5 al haber, queda con saldo 0. Aquí teníamos las sumas, ¿cierto? Suma y saldo. Aquí no es ni saldo, aquí no, como queda saldo 0, ¿cierto? No es saldo deudor ni acreedor. Simplemente es saldo 0. Profe, ¿Sí? si es una pérdida maquinaria, ¿por qué no iría al debe? Porque aquí estamos en la cuenta de maquinaria. ¿Ya? Aquí recordemos que por cada cuenta, ¿cierto? Hay que hacer un libro mayor. ¿Ya? O sea que nosotros ahora perfectamente podríamos hacer el número 4, ¿cierto? El libro mayor de la cuenta pérdida de maquinaria, que es otra cuenta distinta a la cuenta de maquinaria. Porque la cuenta de maquinaria es una cuenta de activo y la cuenta de pérdida maquinaria es una cuenta de pérdida, de gasto. Por lo tanto, no son las mismas cuentas. ¿Vale? Ya, profe. Son cuentas distintas. Pérdida maquinaria, ¿cierto? Maquinaria. Entonces aquí se movió la cuenta, esta cuenta se movió solamente en el número 4 cuando se perdió efectivamente la maquinaria. Aquí, claro, le pusimos el mismo nombre en la glosa con la cuenta. Igual se puede uno confundir. Puede ser pérdida maquinaria. Decía como destrucción a lo mejor, ¿no? El nombre de destrucción. Destrucción de maquinaria sin seguro. Al cambiar la glosa, ¿qué cambia abajo en el libro mayor, profe? Cambia también la glosa de acá. Vamos a copiar acá. Le ponemos acá la maquinaria. Ahí. Profe, ¿Sí? entonces para cada actividad que ocurra hay que crear un libro mayor, un recuadro. Para cada cuenta contable, claro. Para cada cuenta contable, no para cada actividad. No para cada asiento. No, para cada cuenta. Porque, por ejemplo, aquí teníamos la cuenta banco, ¿cierto? Que estaba en el asiento 1, estaba también en el asiento 3, estaba en el asiento 5, estaba en el asiento 6.
y también estaba en el 7. Entonces, para la cuenta banco ya teníamos creada el libro mayor de banco, ¿cierto? Está aquí en el 2, ¿cierto? Entonces, dentro del libro mayor de banco, ¿cierto? Tenemos todos los movimientos que hubieron acá dentro del libro diario. Entonces, no es necesario crear distintas cuentas banco, sino con una cuenta banco, ¿cierto? Que englobe todo lo que se está moviendo en el banco, ¿cierto? Es suficiente. Ya entonces, por cada cuenta contable, uno crea un libro mayor de la respectiva cuenta contable. ¿Ya? No por cada asiento, sino por cada Entonces, cuenta. en el caso de la publicidad o del gasto por publicidad, no habría que crear un libro que diga pérdida por la publicidad, o gasto, o sea. Sí, también. También porque también aquí gasto por publicidad es una cuenta contable, si te das cuenta. Una cuenta contable que tuvo movimiento, que tuvo un monto asociado. Aquí traten siempre de asociar si que tuvo un monto, ¿cierto? Es porque es una cuenta contable. Y aquí en este caso la cuenta contable es una cuenta de pérdida, de gasto. Entonces también hay que crear un libro mayor, ¿cierto? De la cuenta gasto por publicidad. No se confundan de la cuenta contable con la glosa. ¿Ya? Pues son cosas distintas. La glosa es el resumen, el detalle, ¿cierto? De lo que pasó como transacción, ¿cierto? Y la cuenta contable es una cuenta dentro de una transacción. Recuerden que siempre tienen que haber 2 o más cuentas, como mínimo, dentro de una transacción. Porque si no, no hay partida doble. Tiene que siempre haber partida doble, ¿cierto? Al menos 2 cuentas, como mínimo. No puede haber solamente una cuenta, digamos, dentro de una transacción. Tiene que haber sí o sí 2 cuentas. Pueden ser 2, o pueden ser 3, 4, 10, 100, siempre, ¿cierto? Dentro de una misma transacción, dentro de una misma asiento contable. ¿Ya? Se ve más ordenadito. ¿Se entendió mejor? Sí, profe. O sea que también habría que hacer una por utilidad acumulada. Exacto. Por todas las cuentas contables. Aquí tenemos 4, pérdida maquinaria, ¿cierto? Estamos acá, restitución de maquinaria sin seguro, y aquí se movió. Ahí en el libro diario, profe, ¿cambió el 3 y el 4? ¿El 3 y el 4 cómo? Sí, como cambió la glosa en el libro diario, cambió la glosa por destrucción de maquinaria sin seguro. Sí. En el libro mayor, entonces cambió en el 3 y el 4. Claro, cambió en el banco, ¿cierto? Que estábamos moviendo banco. Creo que era. No, estábamos en el banco acá, po. En la maquinaria estábamos. La maquinaria. Ahí, claro. El 3 y el 4, correcto, sí, perdón. A ver, entonces. Destrucción. Entonces tenemos maquinaria, ¿cierto? Apertura, destrucción, quedó en 0. Tenemos otra cuenta, pérdida maquinaria, la destrucción, ¿cierto? Y luego no hay más, tenemos suma. Profe, hay algo que todavía no me queda, la verdad, bastante claro. Dígame, ¿qué cosa? Lo que pasa es que yo sé que la apertura, yo sé que va al debe porque estoy, digamos, de cierta manera ingresando dinero. ¿La apertura empresa, como asiento contable? No, la apertura como el libro, lo que está haciendo ahora, el libro... ¿Ya? Sí. Entonces, cuando puso maquinaria o pérdida maquinaria, si es una pérdida, se supone que se suma al debe. Entonces, no entiendo por qué en la apertura se puso al debe y la destrucción, si se supone que también va al debe, se puso al haber. Es que por eso, porque son 2 cosas distintas. O sea, tenemos por un lado la maquinaria, el activo, nuestro activo, ¿ya? Y por otro lado tenemos que ese activo se perdió y nos generó una pérdida. O sea, por un lado tenemos que la maquinaria como se perdió, ¿cierto? Se elimina, se queda, el activo disminuye, ¿cierto? En este caso, disminuye al haber, ¿cierto? Como activo, y se crea una cuenta nueva, ¿ya? Que es una pérdida de maquinaria. Ah, perfecto, ya. Es una cuenta de gasto, es una cuenta distinta a la cuenta de maquinaria. Ah, ya, profe, ahora entendí. Lo que pasa es que yo lo estaba viendo como pérdida y no como activo. Entonces ahora entendí. Ya, súper.
Entonces aquí tenemos la cuenta pérdida maquinaria, que tiene solamente movimientos al debe, ¿cierto? Por lo tanto, genera un saldo. ¿Qué saldo genera acá? Saldo. Deudor. Saldo. Deudor. Saldo Sí, deudor. con activo y tal debe. Saldo deudor. Porque el debe menos el haber, ¿cierto? Me da positivo un saldo deudor. ¿Estamos? Cerramos el asiento de la cuenta de maquinaria, pérdida maquinaria. ¿Qué otra más? Tenemos, bueno, aquí son varias igual, porque nos falta terrenos. La utilidad acumulada. La utilidad acumulada. Hasta el terreno. Falta el terreno. Vamos aquí, terreno. Entonces aquí el terreno se genera un movimiento en la apertura. Apertura, ¿cierto? Por 8,5 millones, el debe. ¿Y dónde más generamos un movimiento de terreno? En la venta, en el número 6. Venta de terreno. Venta terreno. Entonces aquí tenemos apertura al debe, ¿cierto? 8,5 millones. Y venta terreno al haber, ¿cierto? 8,5 millones. Que fue lo que movimos acá en el número 6. Pero el terreno se había vendido a 10,5 millones. Sí, se vendió de 1,5 millones, pero recordemos que la diferencia queda como una utilidad. Ah, ya. Porque yo tengo que dar de baja efectivamente el terreno al mismo monto que lo compré. Es 8 millones, no 8 millones, me equivoqué. Es 8. 8. Ahí sí. Entonces, claro, la diferencia queda como utilidad, venta de terreno. No es lo mismo, digamos, ahí también pasa lo mismo. O sea, tenemos terreno efectivamente, pero cuando lo vendemos y ganamos más plata, la diferencia queda como una utilidad. Porque el costo del terreno son solamente los 8 millones. Ya pasa lo mismo que la maquinaria, pero al revés. En este caso la maquinaria se perdió, perdimos, ¿cierto? Todo ese monto de maquinaria. ¿Ya? Entonces se genera una cuenta de pérdida por maquinaria. En este caso terreno, ¿cierto? Tenemos el terreno, pero lo vendimos a más plata, ¿cierto? A un mayor valor. Por lo tanto, generamos una nueva cuenta que le denominamos utilidad venta terreno. ¿Ya? Entonces, por eso que ahí también ojo con las cuentas, con los nombres de las cuentas. Por eso que es importante siempre detallar lo que más se pueda del nombre de la cuenta. ¿Ya? O sea, ya tenemos maquinaria, perfecto. Pero si pasa algo con la maquinaria, tenemos que crear otras cuentas, hay que ponerle también apellido, en este caso pérdida maquinaria. O lo mismo con los terrenos, utilidad por venta de terreno, ¿cierto? Que no es lo mismo que el mismo terreno, son cosas distintas. Entonces aquí generamos, ¿cierto? Terreno, tenemos la suma, también tenemos suma, ¿cierto? Ambos suman 8 millones, por lo tanto quedamos con un saldo. ¿Cómo le llamamos a este saldo? ¿Saldo cero? Saldo. ¿No tiene nombre? Saldo cero. O saldo cero, claro. Saldo o saldo cero. Que es este menos este, cero. Profe, Uh-huh. profe, y en el caso de la maquinaria, en el caso de que más adelante de nuevo explote esta cosa, pero tenga seguros, entonces tendría que modificar el libro mayor de maquinaria y crear otro libro aparte. Claro, o sea, si hay un seguro de por medio, eso igual es como más complejo porque ahí el seguro quizás te responde, claro, aquí en este caso se perdió porque no habían seguros de por medio, por eso que se perdió por completo. Si es que hubiesen habido seguros, el seguro te cubre, ¿cierto?
te hace un traspaso de plata o de la misma maquinaria, ¿cierto? Te la devuelve. Entonces al final quedas igual con la misma maquinaria. ¿Ya? Entonces ahí el tema de seguro es solamente para decir que se perdió por completo. Y como se perdió por completo, genera un gasto. O tendría que crear otra cuenta como maquinaria de reemplazo o algo así. Puede ser también, claro, maquinaria de reemplazo por pérdida, ¿cierto? Que también puede ser, o puede ser, no sé, por maquinaria 2, por ejemplo. O maquinaria de la aseguradora, por ejemplo, como cuenta. Entonces ahí uno va a entender que es la maquinaria que puso la aseguradora. ¿Ya? Entonces, claro, en este caso, como dice ahí, como no habían seguros de por medio, esto se perdió por completo. Entonces, como se perdió por completo, se crea la cuenta pérdida por maquinaria. Y esa ¿Se entendió? cuenta, pase lo que pase, no debiera volver a modificarse dentro del año. No. Solo la cuenta maquinaria en el caso de que sí pasara algo. Exacto. Ah, ya. Ya, profe. Exacto. Entonces ya tenemos cerrado la cuenta terreno. Aquí, igual le puede poner más color acá, por ejemplo, le puede poner aquí negrita. Cosa de tener bien identificado lo que son los saldos, por ejemplo, los nombres. Ahí va, también es como tema de cada uno el tema del orden. ¿Ya? Yo estoy dejando los saldos con negrita y con borde. Pero, en el banco, ¿por qué no le pusimos que teníamos las deudas con el banco que eran 6 millones? ¿Cómo, perdón? ¿Deuda con banco? Que eran 6 millones, no la pusimos en un banco. Porque la deuda con banco es otra cuenta contable, si te das cuenta. Cuando tenemos el acento de apertura, tenemos caja, ¿cierto? Banco, terreno, maquinaria. Y al otro lado tenemos deuda con banco, cuenta por pagar, capital, utilidad acumulada. O sea que tenemos efectivamente nosotros un banco, ¿cierto? Tenemos plata en el banco, tenemos 8 millones en el banco, pero también tenemos una deuda con banco, que puede ser un crédito bancario, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, puede ser cualquier deuda que tenemos nosotros con el banco. Y que esa deuda es por 6 millones. ¿Ya? No es lo mismo que tú tengas plata en el banco o que tengas una deuda con el banco. Ya son cosas distintas. Por eso aquí también se genera una cuenta contable distinta. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Super. Aquí me quedo muy junto a esto. Vamos a ponerle. Ahí. Ahí. Ya. ¿Qué más tenemos después? Tenemos entonces caja, banco, maquinaria, pérdida de maquinaria, terreno. ¿Qué más nos falta? Bueno, aquí nos falta deudas con banco, ¿cierto? Como decía el compañero. Deudas 6. Deudas con banco. Y esta cuenta se movió en la apertura. Y era deuda con banco por 6 millones. 6 millones a la vez. A la vez, perfecto. Y después se movió ¿dónde más? En la 3, pago de deuda bancaria con cuenta corriente. Vamos a poner acá. Por 4 millones al debe que estamos pagando. Veremos que deuda con banco es un pasivo, por lo tanto, un pasivo aumenta al haber y disminuye al debe. Y sumamos, ¿cierto? Ahí, y sumamos la columna de haber. Tanto aquí, el pasivo, ¿qué saldo tendría en este caso?
Es pasivo, deudor. ¿Deudor o acreedor? Acreedor. Acreedor. Acreedor, ¿cierto? Entonces este sería un Acreedor. activo, no pasivo. Esto es un activo. Deuda con banco es un pasivo, es una deuda con Ah, ya. banco. Es un pasivo que tenemos una deuda, una obligación. Un saldo acreedor, ¿cierto? De 2 millones. O sea que la deuda con banco es de 2 millones. Profe, Ujú. en este caso tenemos un saldo acreedor porque el haber es mayor, pues, es como que ¿Correcto? es un saldo negativo. ¿Eso lo Correcto. reflejamos en el libro mayor como negativo o lo dejamos así como usted lo tiene ahí como positivo nomás? Y el saldo acreedor nos indica si es... O sea, es importante destacar si es saldo deudor o acreedor. ¿Ya? Claro. Si es positivo o negativo, la verdad es que no tiene mayor relevancia. Pero ¿ya? para el Pero balance, Ujú. para el balance general, el de 8 columnas, Tiene que ir tenemos que positivo. reflejarlo como negativo, No, como positivo. como positivo. Sí, Aunque para el todo saldo como positivo. acreedor nos indica que es un saldo en contra o negativo. Exacto. O sea, es que aquí recordemos que no es que sea un saldo en contra, porque estamos hablando de una cuenta de pasivo. Entonces, la deuda con banco, recordemos que aumenta al haber y disminuye al debe. Es todo lo contrario a un activo. ¿Ya? Entonces aquí efectivamente tenemos un saldo acreedor, pero eso no quiere decir que sea negativo. Ya solamente que es un saldo acreedor porque es una cuenta de pasivo. Entonces, como la cuenta de pasivo aumenta al haber y disminuye al debe, es al revés de la cuenta de activo que aumenta al debe, ¿cierto? Y disminuye al haber. ¿Ya? En este caso, como aumenta el debe, nosotros restamos el haber menos el debe. Perdón, aumenta el haber. Como aumenta el haber, nosotros restamos el haber, ¿cierto? Menos el debe. Por eso que yo aquí puse los 6 millones, que es el haber, menos los 4 millones, que es el debe. Entonces me queda positivo 2 millones. Claro, le queda positivo, pero... Por ejemplo, si yo estaba en el banco... Ahí, Raúl, es lo mismo que hacíamos en las cuentas T, ¿te acordás cuando teníamos un pasivo y que la suma era del otro lado, desde el haber hacia el debe? O sea, el debe menos... Ah, ¿no ya. sabes? Era por eso. Por ejemplo, aquí en el banco, como el banco es un activo, ¿cierto? Y los activos aumentan al debe, disminuyen al haber, yo lo que hago para sacar el saldo es el debe, le resto el haber. Entonces ahí me queda positivo, ¿cierto? Los 11.300.000. ¿Ya? Entonces va a depender siempre de la cuenta. Es decir, la cuenta es un activo, es un pasivo, o es una pérdida, o es una ganancia. Si la cuenta es un activo, los activos aumentan al debe, disminuyen al haber, ¿cierto? Entonces yo el debe le resto el haber. Si la cuenta es un pasivo, aumentan al haber, disminuye al debe, entonces yo resto el haber menos el debe. Entonces de esa manera me quedan positivos siempre. Y eso no quiere decir, por ejemplo, que la deuda con banco quede negativo. ¿Ya? Solamente que queda con saldo acreedor porque es un pasivo que aumenta al haber y disminuye al debe. ¿Ya? Recordemos que la deuda con banco, como lo dice el nombre, es una deuda que yo tengo con el banco y yo tengo que pagar en algún momento. Ya es una obligación, es un pasivo. Por eso que queda con ese pasivo, en este caso, quedo con una deuda yo todavía de 2 millones. Ya porque tenía 6, pagué 4, ¿cierto? Quedé con deuda de 2 millones. ¿Ya? Ya. Ya no entendí. ¿Se entiende? Oh, sí. ¿Está muy complicado? Hay que hacerlo con mucha atención el... Profe, lo que me genera un poco de duda es que el saldo deudor, cuando tenemos un activo, es saldo deudor en el debe, ¿verdad? Correcto. Pero, y en caso de tener ese mismo saldo en el haber, sería acreedor. Exacto. En el activo. Entonces, en el pasivo es igual, porque en este caso igual nos quedó el saldo en el haber y nos quedó acreedor. Claro, es lo mismo. Ah, ya, entonces no cambia como el otro de ahora, sino que, por ejemplo, en el haber es saldo acreedor y en el debe es deudor. Sea pasivo o sea activo. Sea pasivo o sea activo. Ah, ya, por eso delante le había dicho saldo deudor, porque pensaba eso.
Ya, pero por eso, vuelvo a repetir, es muy raro, es casi imposible que, por ejemplo, la deuda con banco tenga saldo deudor, porque significaría que yo le debo menos plata de la que le debería deber al banco. No sé si se entiende la lógica, digamos. No, claro, sí se entiende. Porque claro, como es una deuda que yo tengo en el banco, yo no puedo deberle al banco menos de lo que está estipulado, por ejemplo. O más de lo que está estipulado. No sé si se entiende la lógica. Lo mismo pasa con el banco, por ejemplo, o con la caja. Yo no puedo quedarme con la caja con un saldo acreedor, porque eso significaría que la caja yo saqué más plata de la que tengo. ¿Ya? ¿Y cómo podría yo sacar más plata de la que tengo? Porque tendría que inventar la plata, por ejemplo, no sé, hacer cualquier cosa rara para que me quede con saldo acreedor. Por eso que siempre es muy común y es como medio obvio, por así decirlo, que la caja siempre tenga saldo deudor. Claro, por ejemplo, en delante vimos que en un caso real, ¿cierto? Que vimos que la cuenta de banco, cuando vimos ese balance que yo donde estaba trabajando, vimos que en la cuenta de banco estaba con saldo acreedor. Y claro, fue porque efectivamente la cuenta quedó sobregirada. ¿Ya? Entonces, al quedar sobregirada la cuenta corriente, claro, quedó con un saldo acreedor porque le quedamos debiendo al banco. Entonces, automáticamente esa misma cuenta pasa a ser un pasivo. Porque como quedó con saldo acreedor, ¿ya? Aunque sea un activo en la cuenta banco, como quedó con saldo acreedor, o sea que le quedamos debiendo plata al banco, porque nos sobregiramos, quedó como una cuenta de pasivo. ¿Ya? Entonces, por eso que es importante siempre, primero, determinar la cuenta y determinar su saldo. ¿Vale? Pero por eso le digo, es muy raro, por ejemplo, que, no sé, deuda con banco quede con saldo deudor, porque es un pasivo. Entonces, no puedo tener yo un pasivo que quede con saldo deudor, siendo que yo tengo que pagarle lo que corresponde al banco. Ya no puedo pagarle ni más ni menos. ¿Ya? ¿Se entendió? ¿Aló? Sí, profe. Sí, ya. Ya, sigamos. ¿Qué horas son? Aquí, estamos bien. Tenemos caja, tenemos banco, maquinaria, pérdida de maquinaria, terreno, deuda con banco. ¿Qué más nos falta? Capital. No hemos hecho todavía el de capital. Sería 7. También nos falta la utilidad acumulada. De acumulada también nos falta. Faltan varias. Faltan varias todavía, ¿cierto? Sí. Recuerden que por cada cuenta contable hay que hacer un libre mayor. O sea, esto igual es un libre mayor por cada cuenta, porque tenemos aquí un libre mayor de caja, un libre mayor de banco, un libre mayor de maquinaria. Claro, aquí como son chiquititos, no son mucho movimiento, efectivamente son cortitos, por eso que queda tan chico. Pero aquí se entiende que es un libre mayor por cada cuenta, sería mucho más grande, si fuese en la vida real, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, capital, ¿cierto? Tenemos solamente movimiento en la apertura. Apertura. Se deja al haber, ¿cierto? Porque es un pasivo de 5 millones. Los movimientos, producto yo suma. Lo sumo ahí, autosuma. Suma. Aquí el capital igual, porque siempre va a tener saldo acreedor. El haber menos el debe. ¿Ya? Todo lo. ¿Qué más nos falta? 7. Tenemos cuentas por pagar. 8. Cuentas por pagar. Apertura. ¿Cuánto era la cuenta por pagar? 2,5 millones.
Tenemos suma, ¿cierto? Suma. Pero un poquito, a ver, en la apertura, cuentas por pagar, 2,5 millones a la vez. Ya. Ajá. Va. Más eso, el haber menos el debe. 2,000. Ya. Aquí yo estaba colocando con negrita. Y aquí también con negrito. Ahí. ¿Qué más? La utilidad acumulada, ¿cierto? Sería la cuenta 9. Utilidad acumulada. Aquí se movió en la apertura. Apertura. Y después se movió en la Venta del terreno. en el aporte socios. Aporte de capital. No. Y se movió también en la La venta del terreno. en la venta del terreno. No, porque aquí son cosas distintas. Una es utilidad acumulada y la otra es utilidad venta terreno. Ah, ya, ya. Ahí también son nombres distintos. Recuerden que la utilidad acumulada es porque un año anterior ya la empresa quedó con utilidad, ¿cierto? Y esa utilidad quedó ahí pendiente de retirarse o de invertirse o de cualquier cosa, y ahora recién la están moviendo. Aquí en este caso los socios la retiraron, ¿cierto? Y hicieron un aporte de capital con esa misma utilidad, y aquí también se retiró, ¿cierto? Para cada socio, ¿cierto? Y salió del banco en este caso. Pago de utilidad acumulada con cheque. Pago de utilidad acumulada con cheque. Ahí. Entonces, apertura tenemos que fue 9 millones al haber. 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Después, la capital de los socios, 4 millones al debe. 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Luego, pago de utilidad de los socios, 2 millones. Suma. Y suma. Aquí como es mayor pasivo, entonces haber menos debe. Entonces, aquí tengo un saldo acreedor de la utilidad acumulada de 3 millones. Ahí. Entonces, aquí ponemos negrita. Tenemos utilidad de cuenta por pagar, capital, deudas con banco, terreno, pérdida maquinaria, banco, caja. ¿Qué más nos falta? Nos falta gasto por publicidad. ¿Cierto? Recantidad de terreno, sí. Sería el número 10. Gasto por publicidad. Aquí se generó un gasto por ser comprado con cheque. Al debe, ¿cierto? Por 1.200.000.
Saldo deudor. Menos, a ver. Ya. ¿Se entiende entonces el libro mayor? Sí, y faltaría también la utilidad de la venta por el terreno. Ah, también, sí. Número 11. Unidad. Venta terreno. Terreno. Y aquí se movió solamente en esta venta, ¿cierto? Venta de terreno, venta de terreno. Venta de terreno. 2 millones y medio. Como ahí, ¿cierto? Suma. Aquí es a ver menos debe. Saldo acreedor. Saldo acreedor. Ahí está. ¿Se entiende entonces? ¿Estamos claros? Ahí tenemos por cada cuenta contable un libro mayor. Déjeme ver el último caso. Utilidad. Entonces, lo que viene ahora sería generar el... Creo que falta una cuenta todavía, profe. ¿Falta más cuenta todavía? ¿Cuál falta? A ver, déjeme ver. Estoy Y revisando. después de lo que viene ahora es hacer los balances, ¿verdad? Hacer el balance, exactamente. Lo más divertido. Falta la cuenta de aporte capital. Ah, mira, verdad. Muy bien. Déjeme ver, por favor, el último docente que hice. Utilidad de terreno, 2 millones y medio a la ver. Aporte de los socios con la utilidad acumulada, ¿cierto? 4 millones. Ya. Ahí sí creo que nos falta nada más. Según yo, no falta nada más. Gasto, ¿Podría subir un banco. poco a la primero que hizo, al balance, al libro diario, para ver? Ahí. Sí, un poquito más Tenemos abajo, por favor. caja, banco, terreno, maquinaria, deudas con banco, cuentas por pagar, capital, utilidad acumulada por los socios, deudas con banco, pérdida maquinaria, utilidad acumulada banco, terreno, utilidad en terreno. Falta la cuenta de aporte de capital también. No, ya la hice recién. ¿Puedo verla, por favor? Acá, la 12. Entonces, lo que vendría ahora sería el balance general. 8 columnas. Entonces, ¿cuál es la estructura de balance? Teníamos que la estructura de balance era la cuenta contable, la cuenta contable, saldo deudor, saldo acreedor, no, perdón, sobre después, debe,
haber, saldo deudor, saldo acreedor, activo, pasivo, pérdida, ganancia. Entonces aquí está mi archivo esto, voy a poner más grande acá. Tendría metido gigantesco. Sí. Entonces todo esto entonces cuenta contable. ¿Con qué cuenta partimos? Con la caja, ¿cierto? Caja. ¿Cierto? Después tenemos banco, maquinaria, ¿qué más? Pérdida maquinaria, terreno. ¿Qué más? Deudas con banco. Deudas con banco. Capital. Capital. Cuenta por pagar. Ventas por pagar. Utilidad acumulada. Utilidad acumulada. Gasto por publicidad. Gasto por publicidad. Utilidad venta de terreno. Utilidad venta terreno. Aporte capital. Aporte. Son 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos con todas. Entonces, ahora la caja. Yo aquí pongo la suma, ¿cierto? De todos los debes. Un poquitito, profe. Después de... A ver. ¿Sí? Activo y pasivo, que es lo que venía. Ahí el balance. Pérdida de ganancia. Debe haber, saldo deudor, saldo acreedor, activo, pasivo, pérdida de ganancia. Entonces, tenemos la caja, ¿cierto? Tiene debe 1,5 millones, haber tiene 0. Porque aquí en el mayor, ¿cierto? Vimos que no tenía nada al haber, 0. Tenemos el banco. El banco al debe tenemos... ¿Cómo hizo lo de la caja, profe? ¿Puede repetirme, por favor? La caja, que aquí es solamente ir copiando, ¿cierto? Ir anotando lo que tenemos en el libro mayor. La caja, por ejemplo, tenemos la suma del debe, que es lo que está acá arriba en el 1, ¿cierto? Caja, debe, tiene solamente 1,5 millones. ¿Ya? No tiene más movimiento que ese. Se nota el saldo deudor al debe. Tiene 0. Claro. ¿Cómo? A ver. ¿Está anotando el saldo deudor? No, estoy anotando la suma de los debe y la suma de los haber. ¿Ya? Ya, aún no se Eso nota, primero. ya. Después viene la suma de los saldos. Que aquí es lo mismo que yo ponga esto menos esto. ¿Ya? Lo puedo copiar de arriba o lo hago aquí mismo automático. Ya, entonces anoto Luego el con debe.
claro, debe y el haber. Luego con el banco, si nos vamos al banco, el banco tuvo la suma de los debe, sumó 18 millones y medio, y la suma de los haber sumó 7 millones 2. Entonces yo aquí coloco en el balance, debe 18 millones y medio, y el haber, le pongo los 7 millones 2, que están ahí. Entonces, esos dos me generan un saldo de 11 millones 3, que es lo mismo que tengo yo acá arriba. Saldo deudor, 11 millones 3. ¿Ya? ¿Se va entendiendo la No. estructura? No, estoy. A ver, Sí, profe, espera un yo sí. poquitito. Ya, el debe. Es solamente hacer un resumen, o sea, claro, con su estructura, evidentemente, un resumen de las cuentas. Tenemos la cuenta caja, tenemos la suma de sus debes, la suma de sus haberes, ¿ya? Luego tenemos la cuenta banco, la suma de sus debes, la suma de sus haberes. Luego la cuenta maquinaria, la suma de sus debes. Bueno, la cuenta de maquinaria, ¿cierto? Suma de sus debes 5 millones. La suma de sus haberes, que también suman 5 millones. ¿Ya? Y así con cada una de las cuentas. Solamente ir traspasando la suma de los debes y los haberes de cada cuenta contable. Maquinaria, suma de los debes. Claro, vamos traspasando. Solo hemos visto el debe, el haber, saldo Debe y de el haber. Eso es lo que tenemos que traspasar hasta el momento. Exactamente. Ya, nos damos un minutito así para no quedar atrás. Sí, sí, igual estoy haciéndolo acá, así que vamos bien. Terreno. Es ir colocando la suma de los debe y de los haberes. La suma del haber del terreno es 8 millones. Deuda con banco. Suma. Deuda con banco, haber. Capital. Debe. Capital, haber. Cuenta por pagar, debe. Cuenta por pagar, haber. Después, utilidad acumulada, debe. Utilidad acumulada, haber. Gasto por publicidad, debe. Gasto por publicidad, haber. Utilidad venta terreno, debe. Utilidad venta terreno, haber. Aporte capital, debe. Aporte capital, haber. Entonces, el terreno activo debe menos haber. Debe con banco. Haber menos debe. Capital. Haber menos debe. Cuenta por pagar. Haber menos debe. Y la utilidad acumulada. Haber menos debe. Gasto por publicidad. Debe menos haber. Utilidad de terreno. Menos esto. Y aporte capital. Okay. Entonces, recuerden, si uno suma, por pagar. Si uno suma, ¿cierto?
le te queda lo mismo. Suma todos los debes de todas las cuentas y suma todos los saberes de todas las cuentas, te tiene que dar lo mismo. ¿Cierto? ¿Cómo bien hasta ahí? Un segundito, bro. Ahora, utilidad acumulada. Saldo alrededor de 3 millones. Bueno, guardado esto, voy a ponerle guardado al tiro. Y después se me puede borrar. Acumulada. Gastos por publicidad. Lo tenemos. ¿Ya? ¿Cómo van? Un segundito. Yo voy igual que usted, profe. Tienen la suma de los debes y de los haber, ¿cierto? Sí, me cuadró. Lo esperemos, Raúl, Ok. para que Nos termine. faltan 2. 19 millones, profe. Utilidad de venta de terreno. Utilidad de venta de terreno. 19 millones, muy bien. Y muy bien. Entonces, ahí ven que estamos cuadraditos. Para el momento, vamos a ver qué sigue ahora. A ver, utilidad de venta de terreno. No tenemos nada. ¿Dónde está? Y a ver, tenemos. $2,500,000, un saldo acreedor de $2,500,000. No es la última. Aporte de capital. El COVID. Sí, no, que el Excel y yo somos uno. Windows 95. Me peino con el Excel. ¿Y los demás cómo van? ¿Lo están haciendo también aparte o me están siguiendo? ¿Cuántos hay conectados? A ver. Yo lo estoy siguiendo. Para mí, para el Fran. Igual lo estoy siguiendo, profe. Siguiendo ya. ¿Pero van entendiendo, cierto? Saldo acreedor Sí, de sí, $2,000,000. todo claro. Sí, profe, sí se entiende. ¿Entienden? Qué bueno. Al final lo más enredado es el libro mayor. Sí, ¿El libro mayor? Sí, eso es un poco enredado. ya. Traspasé los valores, según yo. Veamos. Ahora usted sumó la suma. Usted sumó la suma. Sumo la suma. Sumo la suma. Claro. Muy bien, sumo la suma. Aquí se viene, sería mi primer balance en la vida que me cuadra. Ya partimos. ¿Por qué no? No, aquí estoy sumando. Pero aplica autosuma, porque sea más rápido. 49 millones el debe. 200, 49,200. 49.200.000 pesos. El Sí. debe. ¿Y el haber? El haber. 1,000,000. No, me cuadró, vamos a ver. Ya, ¿y el saldo de autor y el acreedor?
si me cuadra esto, yo me rajo con la cerveza. Ya, pero en 14 días. Millones. El saldo deudor, 19 millones. ¿Ya? ¿Y el acreedor? El acreedor, taratatán, 19 millones me cuadra. Ah, muy bien. Ya, yo me rajo. Ya. No necesitan ayudante en su empresa, profe. Experto en Ay, Excel, nivel avanzado. experto en Excel y en contabilidad. Ya, entonces tenemos la columna lista del debe, del haber, saldo deudor, saldo acreedor. Lo que queda solamente ahora es traspasar, ¿cierto?, las respectivas cuentas con sus respectivos saldos, con sus respectivos montos, ¿cierto?, a su clasificación. Tenemos, por ejemplo, caja. Sabemos que la caja es una cuenta de Activo. Activo. activos. O sea que el 1,5 millones, ¿cierto?, lo coloco en la suma de los activos. O sea, en la columna de los activos. Tenemos que banco es una cuenta de... Activo. Activo. Entonces coloco los 11.300.000. Va colocando el saldo deudor o el saldo acreedor en activo o pasivo, ¿no? ¿Eso? Exacto. Ya. Activo, pasivo, pérdida o ganancia. Ya con todas las cuentas. Ya. Maquinaria no tiene saldo. Activo. Ya, por lo tanto, queda en cero. Una cuenta de activo que no tiene saldo queda saldo cero. Si tenemos pérdida de maquinaria, ¿qué cuenta sería la pérdida de maquinaria? Pérdida. Pérdida. O sea que nos vamos a la columna de pérdida, ¿cierto? Y anotamos el saldo deudor de pérdida. Cuando dijo que no había saldo, profe, traspasa el cero. El cero nomás, claro. O nada. Ahí Ya. queda a criterio de cada uno. Entonces tenemos pérdida de maquinaria, ¿cierto? Que es una pérdida, va en la columna de pérdida, ¿cierto? El saldo deudor de la pérdida. Tenemos luego terreno, también lo mismo, no hay nada. Un activo, ¿cierto? Que no tiene nada, cero. Tenemos deuda con banco. ¿Qué cuenta es deuda con banco? Pasivo. Pasivo. Entonces, el pasivo, ¿cierto? Dejamos deuda con banco con su saldo acreedor. El capital, ¿qué cuenta es capital? Pasivo, ¿no? Porque es una deuda que se Pasivo tiene. también. Exacto. Tenemos cuenta por pagar, también es un pasivo, ¿cierto? 2,5 millones. Tenemos utilidad acumulada, que también es un pasivo, 3 millones. Tenemos gasto por publicidad, que es una pérdida, ¿cierto? Gasto, saldo deudor, ¿cierto? 1.200.000. Tenemos utilidad, venta terreno, que es una, ¿qué es lo que sería eso? Utilidad. Ganancia. Una ganancia, ¿cierto? O sea que ahí tenemos saldo acreedor 2,5 millones. La deuda Y con tenemos banco, por último, ¿cómo lo tiene? La deuda con banco lo tiene como pasivo. Claro, pasivo. Y tenemos aporte de capital, un pasivo también. Entonces, al clasificar todas las cuentas, ¿cierto? Hacemos la suma. El capital como pasivo también, sí. Las cuentas por pagar también son pasivos. La utilidad es una utilidad y esto va... ¿Cuál? La utilidad es una ganancia. No estoy viendo. La utilidad por venta de terreno es una ganancia. Claro. La utilidad acumulada es un pasivo. La utilidad acumulada se comporta como pasivo, porque es una deuda que tiene la empresa pasivo, con los socios. claro. La pérdida acumulada se comporta como un activo. Exacto. Entonces, gastos. Y el aporte capital, ¿cómo lo toma, profe? también como una pasivo. Es lo mismo que el capital. Un aporte que hicieron los socios, por lo tanto es una deuda que mantiene la empresa con los socios.
el aporte capital lo como un pasivo. Ya. Entonces, 16, 16. Es que suma las sumas. Son las sumas. El resultado de ejercicio, ¿qué es lo que es, profe? Ya, entonces tenemos, ¿cierto? Ya, clasificamos todas las cuentas, activo, pasivo, pérdida, ganancia, sumamos, ¿cierto? Toda la columna de activos, ¿cierto? Toda la columna de pasivos, la columna de pérdida, la columna de ganancias. Entonces ahora con la suma, tenemos que nosotros sacar la diferencia. Si tenemos que en la pérdida las sumas son 6 millones 2 y tenemos que las ganancias son 2 millones 500, significa que tuvimos una pérdida, en este caso, de 3 millones 7. Claro. Que es la diferencia simplemente de la pérdida menos la ganancia. ¿Ya? ¿Y esos Entonces, 3 millones no los puede ver en ninguna otra parte? ¿O los sacó aquí por diferencia nomás? ¿No los sacó del libro diario? ¿Ah? No, nada. Diferencia, restó la pérdida con la ganancia. De esta manera, con el balance, uno puede sacar recién la utilidad o la pérdida de la empresa o del ejercicio, digamos, respectivo. ¿Ya? En este caso, la pérdida que dio este ejercicio durante el mes de enero, por ejemplo. ¿Ya? Solamente con el balance, ¿ya? Porque esa es la única manera que uno tiene para poder calcular si da pérdida o si da ganancia en base al orden que uno hace de todas las cuentas, de todas las transacciones, ¿cierto? Con el libro diario, con el libro mayor y finalmente con el balance. ¿Ya? Entonces, de esta manera nos podemos dar cuenta que aquí esta empresa tuvo una pérdida, en este caso, de 3 millones 7, ¿ya? Por lo tanto, yo anoto esta pérdida hacia la columna de la ganancia, ¿ya? Porque ahí es donde me falta la plata, cosa de que al final la suma de ambas columnas de lo mismo. Eso es lo más importante, que la suma de ambas columnas, en este caso de la columna de pérdida y la columna de ganancia, dé el mismo monto. Entonces, si yo a la ganancia le agrego la pérdida de 3 millones 7, me queda la suma de 6 millones 2 para ambos lados. ¿Ya? Entonces aquí lo que hice al final fue sumar todo. Suma de 2 millones y medio más 3 millones 7 y suma de los 6 millones 2. ¿Ya? Lo mismo pasa con los activos y los pasivos. ¿Ya? Esto, digamos, por arte de magia, quedan el mismo monto de la pérdida, ¿cierto? En este caso, se replica también en la columna de los activos. ¿Ya? Porque aquí también está faltando 3 millones 7 para que la suma dé igual. ¿Ya? Evidentemente tiene que siempre dar igual. Ya no puede ser que tenga una pérdida de 3 millones 7 y me falten activos por 3 millones, por ejemplo. Va a ser siempre el mismo monto. ¿Sí? Tiene que sacarlo por diferencia. No saca esos 3 millones 7, no los saca ni del libro diario ni del libro mayor. No. Pero tiene que coincidir la diferencia del activo y pasivo con la diferencia de la pérdida y ganancia. Siempre tiene que coincidir. Exacto. Ya adivina quién me cuadró. Vamos al terraza. Vámonos al terraza. Al tiro. Muy bien. Entonces, ¿por qué creen ustedes? Pregunta, ¿por qué creen ustedes que da lo mismo? O sea, que da el mismo monto tanto en la columna de activo pasivo como en la de pérdida y ganancia. Para que cuadre. Claro, ¿por qué cuadra? ¿Cuál creen ustedes que es la lógica de esto? Porque los pasivos generalmente son las deudas. Y los activos son las ganancias. Entonces, por eso. No necesariamente los activos son las ganancias. Ojo ahí. Miren, le voy a explicar por qué. Importan distinto a las ganancias. O sea, tenemos que los activos y las pérdidas tienen el mismo tratamiento contable, que aumentan al debe, disminuyen al haber, ¿cierto? Igual que los pasivos y las ganancias. Pero eso no significa, digamos, que de lo mismo, o sea, que por eso sea activo o pasivo lo mismo que pérdida y ganancia. No, la cosa no es tanto por ahí. La respuesta es, nosotros tenemos en este caso una pérdida, ¿cierto?, de 3 millones 7.
¿Ya? Ustedes, cuando vimos nosotros la utilidad acumulada, ¿cierto? Dijimos que era una utilidad que venía de años anteriores, ¿cierto? Que un ejercicio de utilidad, y que esa utilidad, como ustedes saben, le corresponde a los socios, ¿cierto? Porque los socios, los dueños, son los que finalmente retiran todas las utilidades de la empresa, si es que tiene. Si es que tiene pérdida, evidentemente no hay nada que retirar. Pero yo como dueño de empresa, ¿cierto? Tengo mi pyme me genera una utilidad y esa utilidad yo la puedo retirar. Es mía, para mí. Mía como socio, como dueño. Entonces, en este caso, claro, en este caso da pérdida, dijimos que cuando hay pérdida acumulada, era una cuenta de activo, ¿cierto? La pérdida acumulada de activo, pérdida perdón. acumulada es una cuenta de activo, ¿cierto? Y una utilidad acumulada es una cuenta de pasivo. Pasivo porque es una utilidad que tiene la empresa y que tiene que distribuirla, tiene que dársela, ¿cierto?, a los socios. Es una deuda que tiene la empresa con los socios. Por eso que queda como un pasivo. ¿Ya? Y, o sea, por eso que la cuenta utilidad acumulada queda como pasivo. Lo mismo con la cuenta de pérdida acumulada, que es todo lo contrario. Ya la empresa quedó con pérdida, esa pérdida queda como un activo. Ya, porque ustedes se preguntan, ¿por qué es un activo? Queda como activo porque la pérdida, si bien es cierto, es una pérdida, como lo dice la palabra, ¿cierto? Esa pérdida se puede después ocupar para disminuir una próxima utilidad. Por ejemplo, nosotros aquí en este caso tuvimos utilidad acumulada, ¿cierto? O sea, esa utilidad acumulada vino de un año anterior, que generó una utilidad, por lo tanto, esa se la tienen que repartir los socios. Por ejemplo, si en el año 2 hubiese dado una pérdida, por ejemplo, no sé, pues de 5 millones. En el año siguiente dio una utilidad de 10 millones. Eso quiere decir que yo, esa pérdida que tengo acumulada, ¿cierto? La voy a poder rebajar de mi utilidad. No sé si se entiende eso un poco. Algo. Miren, tenemos año 1. ¿Ya? Año 2, año 3. En el año 1, yo generé una pérdida de 5 millones. ¿Ya? En el año 2, yo generé una utilidad de 10 millones. De 10 millones. Por lo tanto, si tengo pérdida en el año 1 y tengo una utilidad del año 2, en el año 3 yo voy a tener una utilidad acumulada de 5 millones. ¿Por qué? Porque a la utilidad que yo tuve de 10, tengo que descontarle la pérdida que tuve el año anterior de 5. ¿Ya? O sea, no significa que porque tuve 10 de utilidad en el año 2, esos 10 se le van a repartir. No, porque el año anterior yo venía con una pérdida de arrastre, con una pérdida acumulada. Por lo tanto, tengo que descontarle a mi utilidad, ¿cierto?, esa pérdida. Entonces, de esa manera, yo voy a quedar limpio, ¿cierto? Y voy a quedar con 5 millones reales efectivos de utilidad. No con los 10. ¿Por qué? Porque venía con una pérdida acumulada de 5. Entonces, mi utilidad real acumulada del año 3 va a ser de 5 millones. Ya, entonces, los 5 millones es lo que los socios se van a poder repartir y los 5 millones van a quedar como utilidad, ¿cierto? Por lo tanto, van a ser los que quedan afectos a impuesto a la renta. ¿Se entiende un poco la lógica de esto? Sí, profe. ¿O no? Sí, de Fue eso muy enredado. sí. No. Tenemos que el año 1 tuvo una pérdida, ¿cierto? O sea, en mi ejercicio, mi empresa tuvo pérdida, ya faltó plata, faltaron 5 millones, que de alguna manera tengo que recuperar, ¿cierto? El año 2 me recuperé, tuve una utilidad de 10 millones, pero tengo que pagar, por así decirlo, tengo que descontarle la pérdida que tuve el año 1. Por lo tanto, el año 2
Si yo tuve 10 millones de utilidad, ¿cierto? Tengo que descontarle lo que tuve el año 1 de 5 millones. O sea que mi utilidad va a quedar por 5 millones solamente. Y los 5 millones es lo que yo voy a poder repartir a los socios. Eso le corresponde realmente a cada socio, ¿cierto? A cada dueño, a cada accionista, etc. No le corresponde los 10, sino los 10 menos la pérdida del año anterior. Hay que cubrir la pérdida. Hay que cubrir la pérdida, ¿cierto? Tengo que reponer esa pérdida que tuve en el año 1. ¿Ya? Entonces la manera de reponerla es devolviéndola, por así es, contablemente, digamos, se dice de esa manera. ¿Ya? En la práctica es como decir lo mismo, porque si yo partí el año 1 con, no sé, pues, con un teléfono, y el año 2, o sea, con un teléfono negativo, por ejemplo, y el año 2 yo tuve 2 teléfonos, pero me quedé debiendo un teléfono. O sea, tengo que descontarle el teléfono que perdí el año 1, o sea, me quedo con solamente un teléfono. Por ejemplo, es como un ejemplo bien absurdo, bien burdo, pero es como una manera de entender que en la lógica, ¿cierto? Que en la práctica es lo mismo. ¿Ya? Si yo partí con menos 10, o mejor pongámoslo con otro ejemplo más sencillo. El año 1 tuve... Exacto, pagar lo que se debe. El año 1 tuve utilidad de 10 millones. ¿Ya? Esa utilidad quedó acumulada. Aún no la he retirado. El año 2... ¿Y si la retiran, profe, antes del año 2, no puede? Sí, pueden retirarla en el mismo año. Si retiran la utilidad acumulada en el año 1, y en el año 2 tenemos una pérdida acumulada, pero no tenemos la utilidad para cubrir esa pérdida. Un momento, eso es lo que voy a explicar ahora. Ya tenemos año 1, tenemos una utilidad de 10 millones. Esa utilidad aún no la retiran, ya que está pendiente ahí por retirar. El año 2 tuve pérdida. ¿Ya? O sea, que de los 10 millones que yo tuve de utilidad, ahora tuve 5 de pérdida. Por lo tanto, mi nueva utilidad del año 3 va a ser por la diferencia, por 5 millones. ¿Ya? Esa fue mi utilidad, o sea, eso es mi resumen con lo que yo parto el año 3. ¿Ya? Y recordemos que el año 3 también hay un nuevo año, evidentemente va a haber una nueva pérdida o una nueva utilidad. Pero yo parto con una utilidad acumulada, en este caso de 5 millones, porque es la que yo tuve en el primer año de 10, le descuento la pérdida que tuve en el segundo año de 5, ¿cierto? Y me quedo con 5 millones. ¿Qué pasa si, por ejemplo, si aquí yo tuve utilidad 10 millones, ¿cierto? Que se retiraron los socios, retiraron, por ejemplo, 2 millones. ¿Ya? O sea que mi nueva utilidad acumulada queda por 8 millones, ¿cierto? Si tenía 10 millones de utilidad y los socios sacaron 2 solamente, me quedé con 8. El año 2 tuve una pérdida de 5, por lo tanto, el año 3 yo parto con una utilidad acumulada de, ¿cuánto es 8 menos 5? 3 millones. ¿Ya? El año 3 yo lo empiezo con una utilidad acumulada de 3 millones. ¿Por qué? Porque tenía 10 de utilidad el primer año, los socios sacaron 2 millones, o sea, quedé con 8 de utilidad acumulada. El año 2 tuve una pérdida de 5 millones, ¿ya? O sea que a los 8 le tuve que descontar los 5 millones que perdí en el año 2, ¿cierto? Por lo tanto, me queda una utilidad acumulada final de 3 millones solamente, no de 8, ni de 5 como pérdida. ¿Ya? Entonces ahí, cada año, todas las empresas, cada año, ¿cierto? Van a tener o pérdida o ganancia. Entonces, esas pérdidas o esas ganancias se van a ir acumulando efectivamente si es que no se tocan. Ya, si es que la pérdida se acumula, ¿cierto? Cada año hay pérdida. El año que dé ganancia, esa pérdida se tiene que absorber. Ya se tiene que compensar. Lo mismo pasa con la utilidad. Si yo tuve utilidad todos los años, ¿cierto? Tiene que llegar a un momento que esa utilidad uno la vaya retirando. O si es que le da pérdida y la descontando. ¿Ya? Pero siempre tiene que ir
a medida que pasen los años, tiene que irse descontando esa utilidad o descontándose esa pérdida. Cosa de siempre tratar de quedar en cero, ya sin utilidad y sin pérdida. O la pérdida la absorbo con alguna utilidad, o la utilidad la retiro con los socios. ¿Ya? Evidentemente, si hay una empresa que tiene pura pérdida, es porque no está funcionando, tiene que de alguna manera cerrar, ¿cierto? Porque no está dando frutos, no está dando utilidad, entonces no sirve. Está generando gastos, está generando deudas. Entonces, una empresa con deudas, evidentemente, no sirve, ¿ya? Por eso que siempre es importante tener claro el tema de que una empresa siempre va a tratar de generar utilidades, ¿ya? Si es que no puede, evidentemente hay años malos, años buenos. Si es que no genera una utilidad un año, ¿cierto? Se puede recuperar el año siguiente, ¿ya? Lo normal que las empresas duran, digamos, con pérdidas son 3 o 4 años, ¿ya? Si siguen con pérdida después de eso es porque ya realmente la cosa no va a mejorar y tienen que de alguna manera o cerrar o cambiar el rubro, qué sé yo, ¿ya? ¿Se entendió el tema de la pérdida acumulada y la utilidad acumulada? Sí, profe. Ya, entonces, ¿qué quería yo explicar con esto? Estábamos, ¿cierto?, en el balance, estábamos con que la columna de la pérdida y la columna de la ganancia, la diferencia iba a ser la misma que la columna del activo con el pasivo, porque estos 3,7 millones que quedaron como pérdida, ¿cierto?, van a quedar como una pérdida acumulada, ¿cierto? Por lo tanto, la pérdida acumulada va a quedar como un activo. Como ganancia quedaron. No, pues en este caso quedó pérdida, porque la pérdida son 6,2 millones y la ganancia son 3,5 verdad, millones. la pérdida es mayor que la ganancia, pero La pérdida es mayor que la ganancia. ganancia. La empresa quedó con una pérdida de 3,7 millones, por lo tanto, el año siguiente va a empezar con una pérdida acumulada. Y la pérdida acumulada es una cuenta de activo. Entonces, por eso que aquí queda como activo, ¿cierto?, los 3,7 millones de acá, que es lo mismo que la columna de pérdida y ganancia. ¿Ya? ¿Se entendió ahora? O sea, los 3,7 millones tuvimos una pérdida acumulada, pero acá en el balance figuran que están en el lado de la ganancia, porque eso comienza en el año siguiente, vamos a comenzar con una ganancia acumulada de 3 millones. No, pérdida acumulada. Aquí tratemos de no confundirnos. Aquí lo anotamos al lado de la ganancia, porque es donde falta, en este caso, ¿cierto?, plata, por así decirlo burdamente, es para el lado de donde falta plata para completar la suma de la pérdida, ¿ya? Por eso que aquí yo coloqué los 3,7 millones para el lado de la ganancia, porque de esta manera la suma de la pérdida me da igual que la suma de la ganancia, ¿ya? Pero da pérdida, o sea, eso es innegable, ¿ya? Si tú ves el balance, ves que tienes pérdida de 6,2 millones y ganancia de 2,5 millones, efectivamente da una pérdida, ya de 3,7 millones, que es la diferencia de la pérdida con la ganancia. Solamente por un tema de orden, uno lo anota hacia el lado que falta, ¿cierto?, para que al final la suma, los totales, ¿cierto?, den lo mismo. Pérdida, ganancia, activo, pasivo. ¿Ya? Y queda igual, digamos, este mismo monto, queda igual en la columna del activo porque es una pérdida que al próximo año va a quedar como pérdida acumulada, por lo tanto va a quedar como un activo. Y queda como activo la pérdida acumulada porque es una pérdida que yo tengo que de alguna manera después rebajarla de cuando tenga una ganancia. Es como un bien, por así decirlo. Por eso que queda como una cuenta de activo. O sea, esa es su clasificación. Ya como cuenta de activo porque es como un bien, ¿cierto? Algo que yo tengo a favor, de que en algún momento, ¿cierto?, cuando yo tenga una utilidad, yo pueda rebajar esa pérdida. ¿Ya? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, profe. ¿Seguros? Así como seguros.